Y cuando se sumerge en la Escritura y vemos qué tan cruel fue el castigo que recibió nuestro Señor, ¿cuántos pudieran decir yo hubiese aguantado eso? Imposible, ¿verdad? Ninguno de nosotros hubiésemos resistido ese castigo tan cruel. Por eso el segundo punto, el por qué Jesús tuvo que ser inmolado en esa cruz, es porque era necesario que Él fuera a esa cruz, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios en su infinita santidad y justicia, Él siendo un Dios de amor, no tenía por qué hacerlo, pero por ese amor tan grande decidió dejar ese trono de gloria para venir a esta tierra y rescatarnos a cada uno de los que hoy estamos aquí y conformamos fuente de agua viva. Aleluya. Cuando reflexionaba en esta palabra, podemos ver que Jesús no podía ir en contra de su propia naturaleza de justicia. Su santidad demandaba juicio, y ese juicio exigía la muerte del pecador. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna, esa separación de Dios para con nosotros. Y desde el principio el Señor deja claro que la paga del pecado es la muerte, y que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. En Génesis capítulo 2 versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a suceder? Dijo: ciertamente morirás. Cuando Adán cayó, toda la humanidad, incluidos nosotros, quedó contaminada por el pecado. Y desde ese entonces todos estábamos sentenciados a muerte. Cuando alguien es sentenciado a muerte, ¿qué es lo único que espera? La muerte. La muerte. Cuando le dan una fecha, y usted ha visto cuando una persona, digo, en Estados Unidos, que tienen la pena de muerte, y alguien es sentenciado a muerte, está esperando solamente esa fecha que ya le dieron, y para tal fecha vas a ser ejecutado. ¿Qué pasará por su mente? Él ya sabe que en cierta fecha y a cierta hora su vida física va a terminar. Nosotros fuimos sentenciados a muerte. Nosotros sabemos la fecha de nuestro nacimiento físico y natural, pero no sabemos nuestra fecha en que vamos a morir. Pero alguien tomó nuestro lugar. Independientemente de la fecha en que el Señor nos llame a su presencia, hoy usted y yo tenemos una esperanza maravillosa. Que el día que nos toque ir a la presencia del Señor, si estamos bien a cuentas con el Señor y hemos hecho las cosas acorde a la voluntad de Dios, tenemos esa esperanza maravillosa de que vamos a dejar esta tierra y vamos a ir a esa vida eterna. Fuimos sentenciados a muerte, sí, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? La tercera razón por la que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario es porque no puede ser ganado el perdón no puede ser ganado por méritos humanos. Por más buenas obras que podamos hacer, nosotros no podemos ganar el perdón de Dios. Dice en Isaías capítulo 64 y versículo 6, si la buscamos, hermano, Isaías 64, 6.
Libro de Isaías, capítulo 64 y versículo 6. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Isaías 64, 6. Y bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Llenos de esa inmundicia, de maldad. No hay ninguna obra buena o justa que podamos hacer en esta vida que llene el estándar de Dios. Aún aquellas mejores obras que podamos decir o hacer vienen a ser como trapos de inmundicia delante del Rey. Dios estableció un solo camino. Y dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie he de venir al Padre si no es por mí. Dios, el Padre Celestial, estaba estableciendo un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Ese Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y es el derramamiento de esa preciosa sangre que se derramó en esa cruz, por la cual nosotros somos purificados, somos santificados, y por esa preciosa sangre es que usted y yo estamos aquí. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecados. Entonces era necesario que Jesús muriera, pero que resucitara al tercer día, y que esa resurrección sería la victoria para arrebatarle. Aleluya. Cuando usted piensa en eso, cómo el Señor arrebata las almas de sus hijos para llevarlos a un lugar, a esa vida eterna, pero que se tuvo que pagar un precio tan alto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado solo puede ser perdonado por medio de la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sangre pura de un hombre sin pecado. Y con este último punto voy a ir terminando. Jesús tuvo que ser inmolado en esa cruz para cumplir toda la justicia del Padre Celestial por nosotros. En Juan capítulo 19 y versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Aleluya. Gloria a Dios. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Hoy en la actualidad, millones de gentes, millones de personas llevaron a cabo la representación de la muerte y crucifixión de Jesús. Aleluya. Alabanzas. Aleluya. Pero ¿cuántos verdaderamente están conscientes de ese sacrificio? Alabanzas. ¿Cuántos verdaderamente están valorando
Ese precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar